Buenas noches, muy buenas noches tengan todos ustedes que siguen esta transmisión, padrinos, compañeros, familia. Sean bienvenidos a esta transmisión sobre la Junta de Estudio. Bueno, vamos a recordar dónde nos quedamos la semana pasada. Me parece que íbamos a comenzar a ver el capítulo 7. Sí. La semana pasada tuvimos la oportunidad de trabajar con la historia de Bill, ¿no? Para los que recuerdan, la sesión pasada empezamos a trabajar con la historia de Bill. Cómo es que el cofundador, a través de su experiencia, fue precisamente creando el programa. Es bien interesante, fíjense, porque para Bill, el programa desarrollado a través de su experiencia, es decir, él fue viviendo esa situación y fue como tal llevando a cabo ese programa, que él determinó al final como el resultado que él le dio y que muchas otras personas le dio. Entonces, lo importante de todo esto es que ese programa, pues ya tenía resultados, ¿no? Antes de que se determinara como tal esa práctica de esos pasos, ya hubo un resultado para Bill, ¿no? Que como sabemos, él murió limpio después de que practicó el programa. Tuvo ese despertar espiritual como principal objetivo del mismo. Logró tener precisamente esa recuperación. Y una recuperación total, porque, pues bueno, hasta el día que murió, él estaba limpio, ¿no? O sea, sí logró recuperarse en este sentido. Entonces es muy importante que nosotros podamos o darnos la oportunidad de conocer la historia de Bill, porque de ahí es donde surge prácticamente o absolutamente todo, ¿ok? Pues bueno, vamos a comenzar. Entonces, vimos la clase pasada, el capítulo 6, ¿no? La historia de Bill. Y el día de hoy, esta noche vamos a trabajar con la comunidad y la experiencia espiritual, que sabemos la importancia de la comunidad, ¿no? Dentro de AA. Vamos a ver, permítame un segundo. Vamos a ver, permítame. Bueno. Ok. Bueno, vamos a comenzar, padrinos, compañeros, familia, usuarios. El capítulo 7, la comunidad y la experiencia espiritual. ¿Qué es la comunidad de AA? ¿No? Muchos tenemos una idea, ¿no?, de lo que es prácticamente la comunidad de AA. Y en este momento, o en este capítulo, vamos a ver precisamente si esas ideas que nosotros corroboramos como reales, ¿no?, acerca de la comunidad lo son. Porque desafortunadamente se distorsiona, ¿no?, la interpretación y muchas cuestiones con relación al programa se van malinterpretando. De ahí la importancia precisamente de esta guía del libro azul, del libro grande,
de que nosotros podamos llevarlo de la forma adecuada o de la interpretación correcta que tiene en este sentido la literatura, hablando del libro azul o el libro grande. Las personas en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, así como los alcohólicos y otros adictos en general, proceden de una gran variedad de orígenes religiosos, económicos, sociales, políticos y ocupacionales. Provenimos de cualquier parte concebible del mundo. Esto es cierto tanto ahora como hace más de 50 años. Cuando fue publicado por primera vez el libro grande, de hecho, el capítulo 2 del libro grande comienza por asegurarnos que las personas en AA son personas como tú y como yo, ¿no? Las personas que integran la comunidad AA son enfermos adictos, llámese alcohol, llámese drogas, llámese sustancias psicoactivas, como tú o como yo en este momento, ¿no? Las personas forman grupos porque tienen algo en común, ¿no? Tienen un objetivo en común o tienen una razón que comparten con los demás miembros de la comunidad. Y eso es precisamente lo que la gente en AA tiene en común. En este sentido, ¿qué es? Pues el alcoholismo o la drogadicción. La comunidad es creada a través de alcohólicos y adictos, precisamente, ¿no? Esa es la razón, o eso es lo que se tiene en común, o tengo yo en común con ustedes, ¿no? O con los grupos de AA. Ahora bien, si juntas a un grupo de alcohólicos e intentas hacerlos hablar de algo que no sea el alcoholismo, seguramente será difícil entablar conversación coherente. Es probable que la mayoría de las personas en AA jamás se hubieran llegado a conocer de no ser por la comunidad precisamente de AA. Simple y sencillamente, sus caminos no se hubieran cruzado, ¿no? Entonces, la razón por la cual se creó esta comunidad es porque nuestro objetivo en común o nuestro problema en común nos reúne para que nosotros seamos parte de esa comunidad. Eso es Alcohólicos Anónimos, ¿ok? Entre las personas de AA existe una amistad y un entendimiento indescriptible, maravillosos porque AA logra unir a personas completamente distintas entre sí. Existe mucha fuerza y apoyo en AA. Las personas que sufren de alcoholismo llegan a AA y reciben fuerza, esperanza de otras personas que están recuperándose de la misma enfermedad. La gente en AA comparte un problema en común y una solución en común. Una vital experiencia espiritual que surge al trabajar los 12 pasos. Bueno, vamos a saludar a los compañeros que están por acá. Me parece que ahí está el compañero Juan, Viridiana. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta junta de estudio. ¿Ok? Entonces, ese puente de comprensión que nosotros muchas veces hablamos o compartimos, precisamente es lo que nos une como comunidad. Por eso es que AA es la única, o entre todas las posibilidades que tiene el usuario de cambiar su vida, de rehabilitarse, se encuentra AA. La comunidad de AA, que trabaja precisamente como un grupo de autoayuda en el que el alcohólico o el adicto que llega a un grupo de AA a través de lo que ofrece precisamente la comunidad, es que nosotros podemos obtener esa fuerza dentro de la comunidad. Ese puente de comprensión, de ver a los demás usuarios que llevan cierto tiempo, ¿no?, en rehabilitación, que ya llevan años trabajando con el programa y que han cambiado sus vidas. Ese es el puente de comprensión, compañeros, ¿no? Esa es la comunidad de AA. Existe mucha fuerza y apoyo, como dice aquí. Y simplemente, ¿sabes por qué? Porque compartimos el mismo problema, la enfermedad de la adicción.
Y tan compartimos el mismo problema que compartimos también la solución, ¿no? Esta solución en común que nos abre la literatura y una vital experiencia espiritual que surge precisamente del trabajo de los 12 pasos. Miren, uno de los objetivos, siempre lo menciono, ¿no? Porque muchos de nosotros, desconocemos cuál es el objetivo del programa. Sí, es la recuperación, sí, es que regrese tu familia a tu casa, es que sí, que tengas nuevamente la confianza, o sea, muchas cuestiones que sí son parte, ¿no?, de lo que tú puedes obtener o recuperar, ¿no? Sin embargo, el objetivo principal del programa, y te lo dice el 12º paso, es: habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de la práctica de los 11 pasos anteriores, ¿no? Es decir, el objetivo principal del programa es un despertar espiritual. Por eso aquí te dice: compartimos un problema en común y una solución en común. Una vital experiencia espiritual que surge al trabajar precisamente los 12 pasos, ¿no? También por aquí vemos que está Alex. Hola Alex, ¿cómo estás? Bienvenido a esta junta. Creo que por ahí está también Maite. Hola Maite, ¿cómo estás? Bienvenida a la junta. Bueno, una de las cosas espléndidas que tiene la comunidad es que las personas que han estado en AA durante y desde que fue escrito el capítulo 2 del Libro Grande, se ha desarrollado en 118 países alrededor del mundo, aparte de Estados Unidos, que fue en 1989. Entonces, imagínense que este capítulo del Libro Grande se ha desarrollado en 118 países alrededor del mundo. Es decir, este programa, o por lo menos el capítulo 2, ha tenido un gran impacto en la comunidad, ¿no? Tú a donde vayas, ¿no?, al país que tú vayas, probablemente te encuentres un grupo de AA o la comunidad de AA, sea la corriente que sea, cuarto paso, cuarto y quinto paso, hora y media. Hola May, buenas noches. Hora y media, sea 24 horas, sean las nuevas versiones y locuras que se han determinado a través del tiempo del programa de AA. Entonces, dependiendo o la razón que sea, o la corriente que tú seas, o en la que tú te encuentres trabajando, va a existir. En cualquier país que tú vayas, vas a encontrar un grupo de AA, ¿no?, la corriente que sea. Imagínense el impacto que tiene precisamente este programa y la comunidad de AA, ¿no? Algún tiempo que han trabajado los 12 pasos por sí mismos, dan apoyo a nuevos miembros. Cuando un compañero tiene una experiencia espiritual y logra su cambio psíquico al trabajar los 12 pasos, se convierte en un miembro veterano y apoya al nuevo compañero. ¿Qué tan maravillosa es la comunidad de AA? Que ese puente de comprensión que se crea a través de que un usuario que llega a AA pidiendo ayuda y se da la oportunidad de rehabilitarse, ¿no?, y tiene un despertar espiritual y un cambio psíquico profundo, como lo dice el doctor Silver, ¿no?, que es lo que necesitamos nosotros para lograr ese cambio en nuestra vida, para dejar de beber, llega a convertirse en un veterano, ¿no?, en una persona que está trabajando en el programa, que está en un tratamiento de recuperación, pero que ya lleva ciertos años sin consumir y trabajando con su problema. Y entonces ese veterano precisamente se convierte en el pilar, en el ejemplo, en el testimonio de aquellos jóvenes, sobre todo, que van llegando al grupo y pueden ver ese ejemplo en aquel veterano y darse cuenta que realmente esto sí funciona. AA funciona, la comunidad de AA funciona, aunque ya sabemos que dependiendo cada grupo,
pues va tomando autonomías distintas, ¿no? Cada quien trabaja de forma distinta, muchos no respetan los principios espirituales, el trabajo, muchas cosas pasan. La cuestión es que esa persona que ya lleva un cierto tiempo se convierte en ese pilar, ¿no? En ese pilar de AA como tal. Entonces, ¿qué tan maravilloso es esto en el que nosotros, a través de nuestro trabajo, nos vamos volviendo, se va volviendo esta parte del testimonio para aquellas personas que van llegando, ¿no? Así de sencillo. Hemos visitado muchos grupos de AA y hemos visto que este arreglo funciona una y otra vez. Asimismo, hemos escuchado a otras personas decir que esto ocurre en otras comunidades de 12 pasos, tales como Al-Anon, cocaína, anónimos, jugadores compulsivos anónimos, narcóticos anónimos, comedores compulsivos o compulsivos anónimos, ¿no? Todas estas corrientes, por ejemplo, Al-Anon, que como ustedes saben, son los grupos de autoayuda que trabajan con la familia codependiente del adicto. Entonces, así hay muchas corrientes. Pero este programa o esta comunidad es la misma, es el mismo programa para todos estos tratamientos, ¿no?, de rehabilitación. Algunos varían, algunas cuestiones, pero la base de todos estos programas de rehabilitación, llámese para familia, llámese para comedores compulsivos anónimos, jugadores compulsivos anónimos, para todos ellos, para toda esa comunidad enferma, la base es esta comunidad de AA. La base es el programa que generó Bill y esos 100 alcohólicos que crearon precisamente el Libro Azul. Entonces, vamos a ver en este momento conceptos erróneos sobre la comunidad, ¿ok? Alcohólicos Anónimos, al igual que otras organizaciones de 12 pasos, puede ser un grupo de apoyo fuerte y efectivo. No es una religión, no es un culto, ni mucho menos un club, ¿no? Porque muchos, a lo mejor conocerán ustedes algunas personas, ¿no?, que toman AA como un club. Un club para ir a socializar, para tomar café, el Red Bull, ¿no?, en lo mejor de los casos, y pasarla chévere, pasarla bien y todo, ¿no? Sin embargo, no lo es. No es un culto, no es una religión, no es un club. Debemos entender que esto es un grupo de apoyo, ni más ni menos. Es un grupo de apoyo. O sea, la gente que padece esta enfermedad, que requiere la ayuda, se acerca a la comunidad AA para ser apoyada. Ese es el objetivo de la persona que está sufriendo, o por lo menos de la familia que lleva al usuario que está sufriendo a un grupo de rehabilitación. La idea es esa, que en ese grupo o en esa comunidad que trabajan con un programa de 12 pasos, se le ayude, se le auxilie, se le apoye, se le dé la contención, el acompañamiento necesario. Ese es uno de los principios que, con los cuales trabajan los pasos. Es un apoyo, es una ayuda, no es mentarle a su madre todo el tiempo, no es estar todo el tiempo achatándolas en juntas interminables y maratónicas. Yo creo que no es así, ¿no? Yo creo que debe de ser integral esta situación. La comunidad de AA muchas veces reconoce y no reconoce la parte terapéutica. La mayoría ya está entrando en esta parte de que sí, es una enfermedad integral, que la comunidad AA es la base, pero también hay cuestiones más allá que nos pueden ayudar a nosotros. Consejería, terapia, disciplinas alternativas, todo eso puede incrementar la posibilidad de que tú tengas una recuperación. Entonces, yo creo que no debemos de estar cerrados a solamente la comunidad. Es importante, claro, es importante, es fundamental la comunidad, pero también hay otras cosas que nos pueden apoyar. Entonces, desafortunadamente, pues cada quien lo maneja a su interés y muchas veces se pierde ese sentido de apoyo, ¿no? Porque llegas y en lugar de sentir una motivación, un apoyo, un abrazo, y que te arropen como tal, ¿no?, esa unidad, pues no, es al contrario. Desafortunadamente hay situaciones de esas que, lejos de ayudarte, pues lo único que hacen es que uno se resienta como usuario, ¿no? Entonces no es ni más ni menos, es un apoyo. La comunidad AA es un apoyo.
Al paso de los años hemos encontrado a personas que no entienden eso. Creen que la comunidad AA es todo, el principio y el fin de la recuperación. Han hecho que AA sea algo más de lo que en realidad es. Y opinamos que al hacerlo, algunos de ellos pierden la vista del punto principal de la comunidad. Eso es precisamente lo que les quiero compartir, ¿no? O sea, es la base, es la estructura de una recuperación, ¿no? El apoyo mutuo que te brinda el programa de recuperación, pero no lo es todo. Tan es así que no lo es todo, que si tú vas, por ejemplo, vas a una clínica, llámese Montefénix, llámese Oceánica, una clínica de paga en la que te vas a llevar un tratamiento Minnesota, ¿no? El tratamiento Minnesota, para los que no conocemos el tratamiento Minnesota, es prácticamente la práctica del programa de forma terapéutica, ¿no? Entonces, el grupo de autoayuda pues es 100% 12 pasos, ¿no? En centros de rehabilitación mixtos, pues trabajan la parte del programa de AA, los 12 pasos, pero también trabajan la parte terapéutica, clínica de la enfermedad. Entonces, lo comentan aquí, o sea, han hecho de AA o de la comunidad AA el principio y el fin de la recuperación, ¿no? Han hecho AA ser algo más de lo que en realidad es. Esa es nuestra realidad. Y yo creo que, como lo dicen los autores de esta guía, del libro azul, es que se ha perdido el objetivo de la comunidad. Esas primeras ciento y tantas personas que se reunieron y formaron AA, esos 100 primeros alcohólicos, hace más de 50 años no tenían una comunidad. Eran tan solo aproximadamente 100 personas que ni siquiera se encontraban en el mismo lugar. Algunas de ellas estaban en Akron, otras en Nueva York y otras más en distintos lugares. No podían depender de una organización o de una comunidad, de lo que sí dependían era de un poder superior. El verdadero poder de la recuperación y de los 12 pasos. Miren, aquí mencionan algo bien importante, ¿no? Que habla precisamente el tercer paso. El tercer paso es, el encabezado dice así: decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos, ¿no? Ese tercer paso habla precisamente ya de acción, ¿no? El primer paso y el segundo paso son pasos de reflexión, pero ya la acción como tal, el ejercicio del programa, ya empiezas a practicarlo en ese sentido. Ya cuando tú le echas acción, como dicen por ahí, es el tercer paso. Decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Entonces, ahí este paso precisamente te habla de las dependencias. Te dice que hay dependencias malsanas, perdón, y hay dependencias sanas. Y la única dependencia sana que el adicto o el usuario se puede dar el lujo de tener es la dependencia a su poder superior, ¿no? Por eso dice ahí, unos estaban regados por un lado, entre esos 100 alcohólicos, unos estaban en Akron, otros estaban en Nueva York, otros estaban en otros lados, ni siquiera estaban juntos. Lo que los unía precisamente a esa comunidad, si le podemos llamar así, era que dependían de un poder superior, como lo dice el segundo paso. Llegamos al convencimiento de que un poder podía devolvernos el sano juicio. Ellos lo creían, ¿no? Ellos practicaban ese segundo paso. Hoy en día, escuchamos a algunos que dicen, asiste a 90 juntas durante los próximos 90 días y todo estará bien. No hay nada malo con esto, ¿no? Yo tampoco creo que haya nada malo de que tú asistas a tu grupo, ¿no? Durante 90 días, 90 juntas. Pero no creemos que AA consiste en asistir a una junta diariamente. Esas primeras ciento y tantas personas no podían asistir a 90 juntas en 90 días. La comunidad de AA es muy útil e importante, pero no basta por sí sola. No puedes recuperarte de la enfermedad del alcoholismo con tan solo asistir a juntas de AA. Pues sí, porque es muy sencillo, ¿no? Miren, desafortunadamente nosotros como usuarios, a través de que vamos aprendiendo el programa, dependiendo del lugar donde estemos, si se trabaja o no,
el modelo de trabajo que se lleve. Entonces vas aprendiendo con el tiempo en tus primeros grupos cómo se trabaja. Entonces, pues desconocemos, la mayoría de las veces desconocemos sobre el trabajo que se debe de hacer en un programa de rehabilitación, los 12 pasos. Desconocemos de eso y de repente escuchamos al padrino que se sube, que lleva un cierto tiempo, que como sabemos, el tiempo no es la recuperación, compañeros. Esa es la verdad. El tiempo es importante en un principio, claro, es indispensable estar sobre, pero es más importante el trabajo de rehabilitación contigo mismo, ¿no? El encontrarse, el analizar, el detectar, el emitir, el corregir, en qué estoy mal, o sea, todo ese tipo de procesos son más importantes que el hecho de creer yo que el tiempo me va a dar la recuperación. No, el tiempo no es la recuperación. Hemos visto gente o padrinos de 10 años, de 15 años, de 5 años, de 20, de 30 años que vuelven a recaer. ¿No? Existe. Entonces, ¿cómo te explicas tú? Si el tiempo es la recuperación, ¿cómo te explicas tú que el padrino llevaba 15 años, ¿no? Y recayó nuevamente? Pues no, el tiempo no es la recuperación. El tiempo es importante, sí, en un principio sí, pero es más importante el crecimiento espiritual, el desarrollo de personalidad. Eso es más importante, porque eso sí te va a garantizar a ti que cambies tu vida y por ende no busques nuevamente el consumo. Entonces, por eso dicen, no es malo que tú vayas todos los días a tus juntas, aunque en un principio no fue así. Dicen, estas 100 personas no iban a sus juntas, o sea, no iban diariamente a sus juntas. ¿Por qué? Porque posiblemente tú vayas a tu junta, ¿no? Un día a la semana, 2 días, en un principio sí, tiene que ser diario, tiene que ser regularmente. Yo creo así, yo creo que es regularmente ir a las juntas. Que una junta no te va a salvar la vida, eso es cierto. Que una junta no te va a hacer a ti inmune a volver a consumir, eso es cierto. Dice Bill, en alguna parte de la literatura, no recuerdo en qué parte, dice, cuando todas las alternativas fallan, lo único que no falla es el trabajo con los demás. El trabajo con los demás a ti, de cierta manera, te va a garantizar que tú te mantengas sobrio. Eso sí te lo va a garantizar. El hecho de que tú vayas a tus juntas diario, no, ¿eh? O sea, sí es ir a tus juntas diario, pero también es trabajar contigo. Cuando no estés en el grupo, cuando estés solo, cuando estés acompañado, cuando tengas las relaciones interpersonales, cuando estés en situaciones complicadas o con emociones altamente importantes, ¿no? En tu día, ese desequilibrio emocional que llegas a tener. Eso es lo importante del trabajo. Entonces, ir a tus juntas, si tú no haces algo más que ir a tus juntas, eso no te va a garantizar a ti el que tú sigas sobrio. Por eso dicen los autores, decían en el párrafo anterior, han generado que doble hace algo más de lo que no es cierto. No es necesario ir a las juntas todos los días, compañeros, no hay que engañarnos. Tienes que trabajar contigo mismo, tienes que ir a las juntas, tienes que hacer servicio, tienes que trabajar con la demás gente. Eso te va a garantizar de alguna manera que tú te mantengas sobrio. Entonces, no hay nada de malo en eso, pero tiene que hacerse algo más, ¿ok? La comunidad de verdad es algo muy importante. Bueno, si no... Ok. No puedes recuperarte de la enfermedad, del alcoholismo con tan solo asistir a las juntas de AA. Así como tampoco te conviertes en un padre o madre al asistir a las juntas de consejo escolar. ¿Están de acuerdo? O sea, es muy práctico, ¿no? El ejemplo que nos ponen aquí. Dice, así como no solamente puede haber recuperación de la enfermedad del alcoholismo con tan solo asistir a las juntas de AA, así como tampoco te conviertes en un padre o madre al asistir a las juntas de consejo escolar, claro. Pues tú puedes asistir, pero realmente lo eres, realmente trabajas con esta parte como usuario. Creemos que esto también se aplica a otros comportamientos adictivos y sus respectivas comunidades de 12 pasos. La recuperación no sucede por osmosis. Porque
mucho, no critico a nadie, no critico a nadie, pero conozco gente que pues así trabaja, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ponte a leer el primer paso, el segundo paso, el tercer capítulo, y pues ahí ponte a leerlo, ¿no? Ya. Y se quiere apadrinar el usuario, pues ahorita no tengo tiempo, después ya te aprendiste esto y lo otro, y así. O sea, cree que con el hecho de que solamente porque va a leer el usuario, se va a recuperar, ¿no? Y tampoco es así. Como dice aquí, no sucede por osmosis la, este, la recuperación. O sea, es decir, que ni siquiera leen, ¿no? A lo mejor ni siquiera el usuario está leyendo y a lo mejor como las puras juntas que está escuchando a través de los osmosis, ¿no? Puede recuperarse. Tampoco funciona así. El gran hecho es que hemos descubierto una solución común para esta enfermedad. Que la experiencia espiritual que resulta de trabajar los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y otras juntas de los 12 pasos te ofrecen apoyo y te ayudan a utilizar esos pasos en tu vida cotidiana. O sea, porque no nada más es que tú trabajes cuando estás en el grupo, que no nada más es cuando tú estás ahí en la comunidad, ¿no? Cuando estás tomándote tu cafecito, cuando estás en la junta, cuando estás apadrinando, no. No nada más es que hagas eso. Tienes que trabajar en tu diario vivir, ¿no? En esta parte de tu vida diaria como tal, porque la enfermedad afecta a todo eso. Entonces, sin embargo, al asistir a juntas no provocará ese cambio psíquico, como dice el doctor Silver, ¿no? En la opinión del médico. Ese cambio que es necesario para tu recuperación si realmente deseas resolver su problema de adicción al alcohol o a otras adicciones, creemos que debes de trabajar los 12 pasos. Miren, cuando ya llevas cierto tiempo en las agrupaciones, ya llevas muchos grupos, y entonces ya tienes experiencia, ya leíste, ya te sabes la literatura del derecho y al revés, y por todos lados, ¿no? Este, creemos que, pues, que ya sabemos, ¿no? Ya de alguna manera, pues, tenemos avance, hablando del conocimiento y de la experiencia que te brinda la comunidad AA sobre su literatura. Entonces creemos que ya estamos hechos, que ya no necesitamos absolutamente nada. Gracias. Sin embargo, yo puedo saberme todo el programa, puedo decirte en qué página, en qué párrafo, en qué capítulo, todo, pero no tiene mucho sentido para alguien que no lo practica. Es decir, yo puedo saber todo el programa, lo puedo saber de memoria, por eso se estila, ¿no? ¿No han escuchado ustedes? A lo mejor no han escuchado, compañero, no sé que eres un burro cargado de literatura. Es decir, sabes muchas cosas, pero nada te aplicas. Es decir, no practicas el programa. Y a muchos de nosotros nos pasa, esa es la verdad. Muchas de las recaídas que nosotros llegamos a tener es porque sí tienes el conocimiento de qué hacer, de cómo trabajar, lo tienes, lo sabes, pues llevas muchos grupos, pero no se practica. Creemos que nada más lo tenemos que aprender y ya me lo sé, ya con eso es suficiente. No, se tiene que practicar. Tenemos que poner en práctica el programa. De nada sirve que sepas el programa si no lo practicas. No vas a tener resultados, compañero. En algunos centros de tratamiento de alcoholismo y drogadicción, a las personas no se les dice mucho sobre AA, fuera de que deben asistir a juntas una vez que hayan terminado el tratamiento. Esto que mencionan aquí los autores es cierto, entre otras cosas, ¿no? La mayoría de las cosas es verdad. Miren, cuando tú vas a un centro de rehabilitación, una clínica, llamémosle así una clínica, en donde trabajas con un tratamiento integral, te avientas tu proceso, la mayoría de los procesos, o por lo menos en los que yo estuve, ¿no? Porque también estuve en clínica, el proceso era de 28 días, 28 días, un mes, es el que estás ahí trabajando con el programa, y entonces, que normalmente es en Minnesota, ¿no? El tratamiento que maneja este término del proceso o este tiempo durante el proceso de 28 días. Y entonces, ellos no hablan mucho de AA, eso es la verdad. O sea, sí hay como una juntita de AA entre que hacen ellos mismos los internos, y ya, ellos mismos la coordinan, ellos mismos suben a tribuna, ellos mismos, no hay nadie más, ellos intervienen solos en sus juntas de AA. Sí, perdón, sí permiten que se haga, ¿no? Pero es una pequeña parte de las actividades que se hacen normalmente en la clínica. Y entonces cuando tú terminas
satisfactoriamente tu tratamiento de rehabilitación dentro de la clínica, te dicen, ¿sabes qué, compañero? ¿Sabes qué, Cristian? Pues ahora ya terminaste tu tratamiento aquí en la clínica, te sugerimos, te recomendamos que termines tu recuperación o que sigas tu recuperación o tu post-tratamiento dentro de un programa de autoayuda, de AA, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera te sugiere, ¿no? Y sobre todo, si les has ayudado el tratamiento, la gente realmente cree que eso todo, o sea, que eso es todo lo que necesitan hacer, ¿no? Terminar en el grupo o acabar su procedimiento en AA. Pero la comunidad nunca podrá realizar el trabajo de los 12 pasos por ti. Es decir, ya la clínica dice, pues ya yo me lavo las manos, ya terminamos aquí, pues ya vete a un grupo de 12 pasos, ¿no? Vete a AA. La cuestión es que yo puedo estar en un grupo de AA 3 meses, 5 meses, 6 meses, un año. Puedo aprenderme la literatura, puedo ver el programa, puedo recitar el programa, puedo terapiar a la gente. Pero eso no me va a servir de nada absolutamente si yo no practico el programa, ¿no? O sea, el programa de los 12 pasos no va a hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo como tal. O sea, yo soy el que tengo que trabajar, yo soy el que tengo que practicar el programa. El programa no va a hacer nada por mí si yo no decido hacerlo por mí mismo, ¿no? O sea, por eso es un apoyo. Muchos creemos, o la familia cree, otros, que es que ya va a entrar a AA y en AA le van a cambiar la vida. No es cierto. Ni en la clínica le van a cambiar la vida. Ojalá fuera así de sencillo. El trabajo depende y le corresponde a uno. Esa es la responsabilidad. Yo siempre se los digo. El adicto no es culpable de su enfermedad, pero sí es responsable de su recuperación. Entonces, la responsabilidad que nosotros tenemos es precisamente practicar el programa de AA, ¿no? En lo que a esto se refiere, los 12 pasos y AA son como ir a la escuela. Si estás en 9º grado y quieres pasar al 10º grado, es necesario que asistas a clases con regularidad. Pero si vas a las clases y nunca estudias por ti mismo, no aprenderás mucho. Y es muy probable que no pases de 9º grado. No basta con estar presente. Muy buen ejemplo, ¿no? O sea, puedes estar en el grupo, puedes ir a tus juntas, a tomar café, a socializar, a pasarte la padre en el club de la comunidad AA, pero no lees, no te interesa más allá de los principios espirituales del programa de AA, no practicas el programa, solo tomas como un juego, ¿no? Entonces, pues evidentemente, gracias, no vas a pasar de año. Si no estudias estando en tu 8º grado y necesitas un 8 para pasar al 9º, no vas a pasar. Así nosotros. No nos vamos a recuperar. Si vas al grupo, vas a la comunidad a hacer todo menos lo que tienes que hacer. No por el hecho de asistir te vas a recuperar, compañero. Ojalá fuera así, ¿no? Porque entonces, si fuera así, yo me la pasaría acumulando horas y juntas que al final de cuentas me darían mi recuperación. Así sería de sencillo, ¿no? O sea, ¿cuál es la solución para que Cristian deje de consumir y para que cambie su vida? Es asistir al grupo. Pues métete al grupo, ahí habítate 10 años en el grupo, 10 años en tus juntas, y eso es la solución para tu problema. Ojalá así fuera de sencillo, ¿no? Porque entonces habría una recuperación, no habría un 1, 2, 3% de posibilidades o de resultados, hablando de la comunidad de AA en cuanto a la recuperación, habría el 50 o el 70%, porque lo único que necesitas es asistir a tus juntas, aunque no leas, aunque no participes, aunque no hagas servicio, aunque no trabajes contigo mismo, ¿no? Pasarías de grado o te recuperarías. Entonces no es tan sencillo, no por el hecho de asistir, quiere decir o te va a garantizar a ti que pases de año o te recuperes, ¿no? Hablando precisamente de este ejemplo, no vas a aprender mucho. Ahora, en la página 16 del libro grande explica exactamente lo que AA es, lo que hace y lo que significa. Creemos que cuanto más nos atengamos a esta descripción y menos tratemos de hacer que la comunidad se convierta en algo que no es, más éxito tendrán las personas dentro de la comunidad. Ulises,
¿Puedes pasarme el libro azul, por favor? Miren, vamos a ver esta cita. Dice la página 16 del libro grande. Explica exactamente lo que AA es, lo que hace y lo que significa. Es en la página 16 del libro grande de AA. Vamos a pedir que me lo pasen para... Lo tenía por aquí ya. Perdimos el libro. A ver si lo tienes por ahí, Ulises, por favor. El libro azul. Los capítulos. Ahorita, si quieres, yo lo leo. Sí, préstamelo, por favor. Pero ya tenemos aquí el libro. El libro azul, precisamente la guía trata de esto, ¿no? Entonces, en la página 16 del libro grande. Ok, se los voy a leer, tal cual se los voy a citar. Dice el libro, página 16 del libro grande, que explica exactamente lo que AA es, lo que hace y lo que significa. A su letra dice, capítulo 2, hay una solución. Es de la página 16. Nosotros, los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos, conocemos a miles de hombres y mujeres para quienes, como vi, no había remedio. Casi todos se han recuperado, han resuelto el problema de la bebida. Somos americanos típicos, todos los sectores de este país y muchas de las actividades que se desarrollan están aquí representadas. Así como muchos de los medios políticos, sociales, económicos y religiosos, somos gente que en circunstancias normales no nos mezclaríamos, pero existe entre nosotros un compañerismo, una amistad y una comprensión indescriptiblemente maravillosas. Somos como los pasajeros de una gran embarcación recién salvados del naufragio. Cuando la camaradería, la democracia y la alegría prevalecen en el barco, desde las bodegas hasta la mesa del capitán, pero a diferencia del sentir de los pasajeros del barco, nuestra alegría por haber escapado del desastre nos decrece a ir cada cual por su lado. La sensación de haber participado en un peligro común es uno de los poderosos elementos que nos unen, pero eso en sí nunca nos hubiera mantenido unidos tal como lo estamos. Fíjense esta frase bien importante, dice, la sensación de haber participado en un peligro común es uno de los poderosos elementos que nos unen. Precisamente esta página que nos habla sobre, hay una solución en el capítulo 2 del libro azul, nos dice que son típicos norteamericanos, ¿no?, que de ninguna otra manera se hubieran reunido en esa comunidad de no haber sido porque tenían el mismo problema en común, ¿no? O sea, simplemente el hecho de saber que habían sido salvados, habían sido rescatados de la locura que vive el usuario y que fueron reunidos en esa comunidad y que todos de esa comunidad, estoy hablando de los 100 adictos o alcohólicos que crearon el libro grande de AA con Bill, todos se recuperaron. Fíjense, todos se recuperaron y todos se recuperaron porque practicaron de forma correcta el programa. La interpretación fue la adecuada. Y esa es la idea de este tipo de juntas, en que nosotros podamos tener la interpretación correcta. Y la interpretación correcta aquí está, o sea, no es que yo la esté inventando, ni mucho menos, estamos llevando a cabo nosotros la guía, precisamente, la guía de estos dos autores que lograron más de 20 años de sobriedad y que nos ayudan a nosotros a través de este procedimiento a que nosotros podamos interpretar de forma correcta, ¿no? Y todo es con bases. Os acaban de mencionar ahorita, en la página 16 del libro grande explica exactamente lo que es AA
lo que hace y lo que significa. Y eso es lo que significa AA precisamente. Por eso, la importancia de los tres legados, compañeros, ¿no? Lo sabemos. Es recuperación, unidad y servicio. Esos son los tres legados de la comunidad de AA. Esos son tres fundamentos importantes. Y dentro de esos tres fundamentos está la unidad, ese puente de comprensión que debemos de tener uno con otro, porque somos hermanos del mismo dolor. Venimos de la locura, venimos del sufrimiento, venimos de la desesperación, de la ansiedad, de la tristeza, del dolor. De ahí venimos. La comunidad AA viene de ahí precisamente. Y por eso debe de haber ese puente de comprensión, por eso el trabajo debe de ser ayuda mutua, por eso el trabajo dentro de un tratamiento debe de ser de motivación, de acercamiento, de proveer, ¿no? De permitir que las cosas sucedan, que el compañero crezca, no al revés. Fíjense, ahí les voy a contar una cuestión que pues yo la escuché y me la aprendí, la verdad es que muchas veces pasa esto. Estamos hablando de lo que debería de ser la comunidad doble. Y me decía mi padre, mira, aquí hay dos botes, estaba un cuate que vendía mariscos y todo, y le llegaron a vender unos botes de cangrejos. Y ahí se los llevan al dueño, y al dueño está ahí recibiéndolos, los cuenta. Había un bote de cangrejos que eran cangrejos alcohólicos y drogadictos, y había un bote de cangrejos que eran normales, ¿no? No eran alcohólicos ni drogadictos, no eran enfermos emocionales como yo. Entonces, el dueño le dice, mira, Juan, lo que vas a hacer es, vas a tapar los cangrejos, le vas a poner una tapa al bote de los cangrejos que son normales, ¿no? Y los cangrejos que son alcohólicos y drogadictos, esos no los tapes, esos déjalos así destapados. Y entonces, pues ya se va el dueño del lugar y se queda el empleado ahí pensando, ¿por qué? ¿Por qué a los adictos no los tapa? ¿Y por qué a los cangrejos normales les ponen la tapa porque se pueden escapar? Es una parábola, ¿no? Es una cuestión que es un ejemplo de cómo muchas veces se tergiversa esta parte de los principios de la comunidad AA, sobre todo la unidad, ¿no? Que no debería ser así, pero así es muchas veces. Yo lo he tenido que vivir, ¿no? Y de repente ya llega, ya bien intrigado el empleado, dice, o sea, ¿por qué no se quedó con la duda de por qué tapaban los cangrejos que eran normales? Y ya llega el dueño y le dice, oye, jefe, pero ¿por qué? No entiendo, ¿por qué tapo los cangrejos normales y los alcohólicos y drogadictos, los cangrejos no se quedan destapados? Mira, te voy a explicar. Los cangrejos que son normales, ¿qué hacen para escapar? Sube uno, luego el otro se agarra del otro y luego hacen una como escalerita, ¿no? Entre ellos, y uno se pone como escalera para que los demás salgan del bote, ¿no? Escapan. Por eso los tapaste. Me dice, ¿y entonces qué pasa con los alcohólicos y los drogadictos? Bueno, los alcohólicos y los drogadictos, como son egocéntricos en extremo, como son envidiosos, como son muchas cosas, cuando un alcohólico drogadicto empieza a subir, ¿no? Empieza a escapar, ¿sabes qué hace el otro alcohólico y drogadicto? En lugar de formar la cadena, lo jala para que se meta y no se pueda escapar. Así somos. Muchas veces así es. No hablo mal de nadie, pero así somos. O sea, tenemos características los alcohólicos, los usuarios, que muchas veces no permitimos que el otro crezca. Y esa parábola es muy práctica y muy real. Entonces, lo que estamos viendo aquí de la comunidad AA es que así debería de ser. Deberíamos brindarle la mano a aquella persona lejos de mentarle la madre, lejos de amarrarla, lejos de terapiarla, lejos de sobajarla, de pisotearla. Eso es lo que no se debe de hacer. La comunidad AA no se realizó para eso. Es todo lo contrario. Por eso esos principios se pierden. Y creemos que pues el adicto viene de la calle, viene de la guerra, viene sufriendo, viene maltratado por su propia decisión, como sea. Llega un grupo en el que se supone que debe de ser un apoyo, ¿no? Para su recuperación, y se vuelve todo lo contrario. Entonces,
Es cruel, es triste, es desesperante que siga habiendo lugares así, en los que en lugar de que haya una recuperación, pues hay puro resentimiento. Esa es la verdad, el usuario se resiente, salen mal y vuelven a consumir, porque lejos de ser un apoyo, lejos de ser un ayudo para el usuario, esos lugares se vuelven un peor que un estancamiento, ¿no? Que vive normalmente afuera, se vuelve una locura. Entonces, esa unidad es importante, ese legado para nosotros es importante, el que podamos brindar la ayuda. De eso se trata esto, ¿no? Como testimonios de que esto sí funciona. Reconociendo el alcoholismo. En las páginas 19 al 23 del libro grande, pinta un cuadro detallado y acertado de un alcohólico típico. Esto no quiere decir que cada detalle de esa descripción encajará en todo alcohólico. O sea, no es una regla. Yo se los comento, ¿no? Hay cuestiones que compartimos nosotros. Dicen que somos los mismos actores en diferentes escenarios, que somos calcas al carbón, sí, la mayoría de las veces. Pero no compartimos al 100% todas las características. O sea, no es una regla. Posiblemente hay situaciones que tú vives que yo no he vivido. Hay sentimientos que tú tienes que yo no he tenido. Hay emociones que son más importantes para ti que para mí. O sea, ahí van a variar muchas cuestiones en ese sentido. O sea, no es una regla como tal, ¿no? Entonces, creemos que en cuanto más nos atengamos a esta descripción y menos tratemos de hacer que la comunidad se convierta en algo que no es, más éxito tendrá las personas dentro de la comunidad. Miren, ¿a qué se refiere esto? Yo pocas veces estoy en desacuerdo con cosas de la comunidad AA o del programa AA. Pocas veces estoy en desacuerdo, porque sé que es la base y es el fundamento que se debe seguir. Sé el día de hoy que no lo es todo, pero sí es importante. Pero hay algo que yo, sí, hay una discrepancia, ¿no?, que yo tengo con relación precisamente a esto. ¿En qué sentido? Doble A, y lo vemos, ¿no? Es como doble A generaliza la enfermedad, ¿no? Todos estamos enfermos, todos enfermamos de la misma manera, todos vivimos lo mismo, ¿no? Entonces, todos vamos a recuperar de esto, ¿no? Entonces, hablando de esos aspectos importantes, yo creo que sí, que no puede, doble A o la comunidad de doble A no puede generalizar todo. ¿En qué sentido? Sí. Lo que se puede generalizar, perdón, es precisamente que nosotros, todos, todos los que estamos en la comunidad de doble A padecemos la misma enfermedad. Es lo único que se puede generalizar con nosotros. Es lo único que puede generalizarse. Todo lo demás tiene que cambiar. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Posiblemente tú, compañero, que me estés viendo, me estés escuchando, que seas usuario, que no estés consumiendo, o igual puedes estar consumiendo, como sea, que seas usuario, no tengas la enfermedad como yo. Doble A te dice, tú enfermaste de esta manera, tú tienes la enfermedad y todo se tiene que hacer así, ¿no? Es decir, generalizan en ese sentido. Yo creo que no es correcto. ¿Por qué? Porque sí todos tenemos la misma enfermedad, pero no todos enfermamos de la misma manera. Y el tratamiento tiene que individualizarse, porque el problema, como sabemos, no es la sustancia. O sea, la expresión de la enfermedad es el consumo, pero el origen de la enfermedad es el que te lleva a ti a buscar esa fuga. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué consume? La enfermedad es esa, consumir, ¿no? Sin embargo, tiene un origen emocional. Entonces, si partimos desde ese orden de ideas en el que tienes una enfermedad emocional, ¿no?, tú puedes tener emociones que yo no tengo, tú puedes vivir emociones que yo no viví. ¿En qué sentido? Posiblemente tú hayas sufrido un rechazo afectivo, es decir, a lo mejor te abandonaron, ¿no? Tus padres te abandonaron, o tu papá o tu mamá. Tuviste todo lo material de tus tíos o de quien haya sido, no te faltó absolutamente nada, excepto el amor de tus padres o la figura paterna de tu padre o de tu madre, ¿no? Sufriste una carencia emocional, ¿ok? Pero posiblemente haya otro usuario que no tuvo una carencia emocional, al contrario, ¿no?, que posiblemente le hayan dado absolutamente todo, o más de lo que creía necesitar, o más de lo que creía merecer.
Entonces, si nos damos cuenta, se vivieron situaciones distintas y los dos son adictos, o sea, los dos vivieron una niñez distinta. Uno a lo mejor sufrió golpes, el otro le dieron amor, el otro no le dieron nada, a este le dieron todo y así. Entonces, si te das cuenta, al que le dieron todo, consume. Al que no le dieron nada, consume. Al que medio le dieron, también consume. Hablando de los enfermos, de nosotros. Entonces, si nos damos cuenta, enfermamos de diferentes maneras. Sí, todos tenemos la misma enfermedad, todos tenemos la misma enfermedad, pero enfermamos de distinta manera. Yo no puedo darle un tratamiento a una persona que sufrió carencias, a una persona que lo tuvo todo. Son personas totalmente distintas. ¿Son adictos? Sí. A lo mejor su droga fuerte es la misma sustancia, el alcohol, sí, pero enfermaron de forma distinta. Entonces tiene que hacer un tratamiento individualizado para cada uno de ellos, porque son personas distintas, tienen la misma enfermedad, pero son personas distintas. Ahí es donde yo creo que debe entrar esta intervención integral cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, en nuestra opinión, una de las mejores cosas que el gobierno de Estados Unidos ha hecho durante los últimos años es educar al público en general sobre lo que realmente es el alcoholismo. Por medio de esta educación, la gente está aprendiendo a detectar los síntomas de la enfermedad del alcoholismo. En sus inicios, tanto en ellos mismos como en personas que se encuentran cercanas a ellos, el resultado es que hoy en día los alcohólicos no tienen que hacer ni ser todo lo que describe el libro grande para reconocer que son alcohólicos, ni para ser reconocidos como alcohólicos por otras personas, gracias a Dios. Actualmente existen más personas que buscan solucionar sus problemas antes de que empeore la situación y lleguen a arruinar tanto sus propias vidas como las vidas de los que los rodean. Esa es una de las tareas primordiales, compañeros, familia, padrinos, consejeros. Esa es una de las principales prioridades que debemos de tener, debemos de informar, porque esto también se trata de prevención, ¿no? Hace un rato, llegó un chico a internarse, de 21 años. Su primer internamiento, lleva 2 meses de consumo. Su historial de consumo de cristal es de 2 meses. 21 años, joven. Y el día de hoy padece delirios. Delirios producidos por 2 meses de consumo de metanfetaminas. Entonces, esto también es de prevención, o sea, no necesariamente tienes que terminar tirado en la calle o sin familia. Él llegó con su familia el día de hoy se fue tranquila, porque él está en un tratamiento de rehabilitación, se dio la oportunidad de hacer un tratamiento de rehabilitación. Pero también eso es de prevención. ¿Y de qué manera yo voy a ayudar a promover esa prevención? Es esto, en darle información. Por eso se hacen este tipo de situaciones o este tipo de juntas, para aquella gente que no conoce la enfermedad, el mismo usuario, la familia, los compañeros, conozcan la enfermedad. Es algo muy importante que está haciendo Estados Unidos o que logró Estados Unidos. El reeducar a la población a través de que ellos pueden determinar ciertos síntomas, porque esta enfermedad es autodiagnosticable, ¿no? Tú mismo lo puedes, siempre se lo digo, tú mismo puedes diagnosticar si tienes un problema de dependencia a cualquier sustancia o a alguna situación en particular. Entonces, si tú logras detectar estos síntomas en ti, vas a poder evitar, prevenir, perder todo, llegar a la cárcel, al hospital, a la calle, ¿no? O regalarle muchos años de tu vida a los grupos. Entonces, es muy importante que nosotros podamos, conocer, ¿no? Nuestra enfermedad. El resultado es que hoy en día los alcohólicos, como les decía, ya no tienen que hacer, sino o sea, como que tienen que enchalecarse todo el libro azul, ¿no? Para detectar que realmente son alcohólicos, ¿ok? Entonces, ya que vimos esta parte del reconocimiento del alcoholismo, ahora vamos a ver qué es una experiencia espiritual.
¿Qué es una experiencia espiritual? Por aquí veo a otro compañero que nos anda viendo. A ver, compañero, ¿quieres participar? ¿Quieres participar con nosotros? Márquez, Toño. Hola, Márquez, ¿cómo estás? Bueno, queremos preguntarte a ti, ¿qué es para ti una experiencia espiritual? Vamos a ver, ok, a ver si nos escucha Toño. ¿Sí nos puedes escuchar, Toño? Te vemos por ahí conectado, pero no sabemos si nos estás viendo. Tun, 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 tun. Bueno, pues ya lo agregamos. Ya está aquí, Toño, a ver si nos contesta. Pero bueno, entonces, ¿qué es una experiencia espiritual? Tan importante es este tema, compañeros, de la experiencia espiritual, que es el resultado, es una de las promesas del programa de Doble. Esta comunidad te ofrece que puedas cambiar tu vida a través de obtener un despertar espiritual. ¿Pero qué es un despertar espiritual? Lo hemos escuchado muchas veces por ahí, ¿no? Es que Bill tuvo un despertar espiritual. ¿Cómo se manifestó ese despertar espiritual en la vida de Bill o en su experiencia? Se le iluminó el cuarto, ¿no? Se le iluminó el cuarto y él se arrodilló y dijo, sí, si existe un Dios, pues manifiéstate y ayúdame en este momento, ¿no? Y así sucedió. Y él, a partir de ese día, que se arrodilló y que pidió la ayuda de un poder superior, como él lo concibió en ese momento, dejó de consumir. Por eso es el objetivo del programa, es un despertar espiritual. Tú vas a obtener un despertar espiritual que va a cambiar tu vida, que va a cambiar tu forma de pensar, que te va a alimentar espiritualmente. Este cambio es muy importante y es el objetivo que uno debe de perseguir, practicando un programa de los pasos. Ahora nos gustaría enfocarnos en las páginas 23 y 24. El título del capítulo 2 del libro grande, hay una solución que acabamos de leer. Y en estas páginas la solución se nos describe tan claramente como la luz del día. Recordarás que en la opinión del médico, el doctor Silver dice que la clave para la recuperación consiste en un cambio psíquico, que está descrito detalladamente desde la línea 36 de la página 23 hasta la línea 8 de la página 24. Vamos a ver. Está descrito detalladamente en la línea 33, 36 de la página 23. Vamos a ver si es cierto. 23. 23. En la línea 36. 23. A ver, me parece que es aquí. Dice, hecho grandioso es este y nada más, que hemos tenido experiencias espirituales profundas y efectivas, que estas experiencias han revolucionado toda nuestra actitud ante la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el universo de Dios. El hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que nuestro Creador ha entrado en nuestros corazones y en nuestras vidas. En forma ciertamente milagrosa, ha empezado a realizar por nosotros cosas que por nosotros no podríamos hacer solos. Ahí es donde precisamente nos habla de esa experiencia espiritual. Es decir, este poder superior que tú concibas como tú lo quieras concebir, si es Dios, Alá, Mahoma, como tú lo quieras ver, ¿no? O el universo, como tú lo quieras ver, tu poder superior. Lo que va a hacer en ti es actuar de tal manera
en el que tú puedas tener ese cambio psíquico, ¿no? Tu forma de ver las cosas, tu forma de pensar las cosas, tu forma de hacer las cosas. O sea, es decir, esta experiencia espiritual, como lo dice aquí, son profundas y efectivas sobre todo. Efectivas, porque eso es lo que necesitamos nosotros, efectividad en un tratamiento de rehabilitación. Entonces, ha empezado a realizar por nosotros cosas que nosotros no podríamos hacer solos. Entonces, si se dan cuenta, ahorita analizando precisamente esta experiencia espiritual, ¿no? Este camino de la experiencia espiritual, a través de ese poder superior, va a ser por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Porque tú cuando empiezas un programa dices, me derroto ante la sustancia, yo no tengo el poder, soy impotente ante el alcohol y ante la droga, no puedo. Te dice el primer paso, no puedes, reconoce que no puedes. El segundo paso te dice, pero hay alguien que puede devolverte el sano juicio, ¿no? Es el poder superior, como tú lo concibas. Entonces, todo este programa, como tú lo quieras ver, tiene que ver con esa rendición de Cristian ante la enfermedad. O sea, yo no puedo pelear contra algo que nunca voy a poder ganar. No puedo tomarme una copa porque siempre voy a terminar en la lona, ¿no? Eso lo tengo que entender, eso es rendirme ante mi enfermedad. Y esa rendición me va a hacer consciente a mí de que, pues me rendí porque no puedo, ¿no? No tengo la capacidad de lograrlo, no tengo el poder. Ya me rendí, ¿y ahora qué hago? Ah, bueno, ya aceptaste que tú no puedes solo, bueno, hay alguien que te puede ayudar. Es tu poder superior, Él te va a ayudar a ti, Él va a entrar en tu corazón, Él va a limpiar todo aquello que necesita ser limpiado en ti para que cambies tu vida. Porque ya reconociste que tú no puedes solo, nunca vas a poder solo. Entonces, ese poder superior se va a manifestar a través de la práctica del programa después de tu reconocimiento o tu aceptación de la enfermedad, en el que te va a llevar precisamente a ese despertar espiritual. Pero lo único que te va a permitir que tú logres un despertar espiritual es tu poder superior, es la llave que necesitas para lograrlo. Entonces, de ahí la importancia del poder superior, de ahí la importancia de que si tú quieres tener resultados en tu tratamiento de rehabilitación, tienes que encontrar ese despertar espiritual a través de tu poder superior como tú lo concibas. Entonces, no nada más es ir a juntas, ¿no? No nada más es leer, hay que ponerse a disposición. Ahora, este cambio psíquico, que es el resultado de la experiencia espiritual, o sea, imagínate, como ya lo vimos en la opinión del médico, te dice, tú eres un enfermo, que la única solución para tu enfermedad es que logres tener un cambio psíquico y una experiencia espiritual o un despertar espiritual. Es lo que necesitas tú para cambiar tu vida, ¿ok? Para ya no buscar la sustancia, para ya no fugarte de tu realidad desagradable que el día de hoy estás viviendo y que a través del vehículo de la droga evitas vivirla, te fugas. Entonces, para que tú ya no vuelvas a buscar la sustancia, para que tú ya estés bien, tranquilo, sanes, superes y te recuperes, hay dos cosas. Un cambio psíquico, que debes de tener un cambio psíquico profundo, dice el doctor Silburg, como, dice, este cambio psíquico que es el resultado de una experiencia espiritual. Entonces, siempre va a ser primero, o sea, para que tú puedas cambiar tu forma de pensar, para que tú puedas trabajar con eso, todo este rollo que traes, todo este lío en la cabeza, primero tiene que haber un despertar espiritual. A través de ese despertar espiritual, lo que va a hacer tu poder superior dentro de ti va a generar un cambio psíquico. Va a cambiar tu forma de pensar, tus pensamientos. ¿En qué sentido? Vamos a ponerlo así, ¿no? Vamos a ponerlo así muy práctico. Bueno, pues yo estoy peleado con la gente, con la vida, con la ciudad, con el gobierno. Estoy peleado, yo soy una persona beligerante, como el típico egocéntrico alcohólico en extremo, ¿no? Tengo ese tipo de problemas. Estoy en guerra con absolutamente todos, ¿no? Y entonces, cuando yo reconozco que esta manera de vivir para Cristian no es la correcta, me trae muchos problemas, o sea, no estoy tranquilo, soy infeliz, me he quedado solo, todo va a pasar, ¿no? Todo mal. Y de repente reconozco que esta vida que he llevado no ha sido la correcta.
y me derroto precisamente de esta vida, ¿no? Ya no quiero tener esos pensamientos beligerantes, ya no quiero hacerle daño a la gente, ya no me quiero hacer daño, quiero estar bien, quiero arreglar mi vida. Entonces, reconozco que tengo un problema, pido ayuda, y entonces empiezo a trabajar el programa. Y me voy a tomar de la mano de ese poder superior. Lo que va a hacer ese poder superior dentro de mí va a ser un cambio profundo dentro de mí, desde mi forma de pensar, mi forma de sentir. Él lo que va a hacer cosas por ti que tú no has hecho por ti mismo. Y no porque no las quieras hacer, sino porque no puedes hacerlas, compañero. No tienes la capacidad para lograr recuperarte tú solo. Necesitas a un poder superior. Entonces, cuando te entregas precisamente a esa aceptación o te derrotas precisamente de la enfermedad, ¿qué pasa? Reconozco o hago real precisamente mi problema. Yo no voy a poder cambiar mi problema si no lo hago real, ¿no? No lo hago presente en este momento. Entonces, hacerlo presente requiere de ese reconocimiento, de decir, ¿sabes qué? No puedo, con mi enfermedad no puedo, ya me derroto, no puedo. ¿Ok? Entonces, Dios, en mi caso, lo que hace es precisamente eso, me ayuda a mí a hacer esta reestructuración desde la parte espiritual de mi vida. Y como resultado de esa reestructuración dentro de Cristian, ¿qué va a haber? Un cambio psíquico, va a cambiar mi forma de pensar. Porque entonces ya, en lugar de estar peleando con la gente, pues voy a entender a la gente. En lugar de estar molestando a la gente, a lo mejor posiblemente ayude a la gente, ¿no? Es decir, cambia absolutamente todo, pero tengo que estar consciente de que esa ayuda solamente me la va a dar mi poder superior y que ese cambio psíquico profundo solamente va a ser resultado de esa experiencia espiritual. Dice en la línea 1 de la página 24, notarás que hay un 1 después de las palabras, experiencias espirituales profundas y efectivas. Una nota al pie de la página explica que el término es ampliamente explicado en el apéndice 2, que se encuentra en las páginas 268 a las 269. Y esas dos palabras son experiencia espiritual. Son extremadamente importantes en el libro grande, tan importantes que el apéndice 2 se agregó en la segunda publicación para explicar lo que esas palabras significaban. Si nos damos cuenta, entonces, aquí se determina toda la importancia del programa. Por eso se generó el apéndice 2, solamente para explicar estas dos palabras, experiencias espirituales. Dice, cuando fue publicada la primera edición del libro grande, no existía ni una explicación de lo que era una experiencia espiritual. Perdón, el texto simplemente decía que tenías que tener esa experiencia y que debías determinar lo que era y si lo habías tenido o no. Solamente era lo único que existía en la primera publicación. Posteriormente se hizo el apéndice 2, ¿no? Es fácil entender que muchos lectores de la primera publicación encontraron esto como algo vago o confuso, por lo que se agregó la explicación en las páginas 268 y 269 de la segunda publicación. El problema con el problema con poner un apéndice en cualquier libro es que muchas personas no lo leen, pero el apéndice 2 es una de las lecciones más importantes del libro grande. Si aún no lo has leído, sugerimos que hagas a un lado este libro hasta que hayas leído las dos páginas, ¿no? Ya nos tomaría mucho tiempo leer las dos páginas, pero bueno, lo pueden hacer. Es la página 268 y 269. En el apéndice 2 dice qué significa o qué es experiencias espirituales. Me llevaría mucho tiempo hacerlo, ¿no? Entonces nada más lo vamos a mencionar, ya ustedes con tiempo lo pueden hacer. El apéndice 2 respondió preguntas que habían hecho muchas personas y que seguramente resultó un suspiro de alivio colectivo. Algunos habían tenido la impresión de que una experiencia espiritual debería ser súbita y arrolladora, como la de Bill W. cuando se le iluminó el cuarto, ¿no? La experiencia espiritual de Bill sí fue súbita. O sea, en un momento se le iluminó el cuarto, se hizo presente el poder superior y todo salió bien, ¿no? Maravilloso. Fue una expresión y una situación espiritual a una experiencia espiritual súbita, ¿no? Y arrolladora la que vivió Bill. En ocasiones ocurre así, pero por lo general no sucede de ese modo.
Bill dijo que las primeras 100 personas en AA, aproximadamente el 10% habían tenido experiencias espirituales súbitas. Solamente 10 de 100 personas tuvieron experiencias espirituales súbitas. El 90% habían tenido despertares espirituales más graduales, lo que el psicólogo William James definió como una variedad educacional de transformación espiritual. En este tipo de transformación cambias gradualmente a lo largo de meses o de años conforme vas aprendiendo y aplicando los 12 pasos en tu vida. Entonces, pues Bill W. fue un afortunado, o en ese momento fue un afortunado porque él y 10 personas de esas 100 fueron afortunados porque tuvieron un despertar espiritual súbito. Yo no lo tuve, como lo dice ahí, la mayoría de la gente o el 90% de nosotros que posiblemente practiquemos el programa, vamos a tener un despertar espiritual progresivo, ¿no? Es decir, vas a ir cambiando poco a poco, gradualmente, hasta obtener ese despertar espiritual, pero no lo esperemos, porque, bueno, leemos y nos enchalecamos y dijimos, bueno, yo espero que se me ilumine el cuarto, ¿no? Como a Bill, ¿qué le sucedió? Y practicó el programa y dejó de consumir, pues yo también, ¿no? Yo también espero que se me ilumine el cuarto y no es así. No esperemos esta parte, posiblemente nuestro despertar espiritual sea gradual, sea un procedimiento que no es súbito, que vamos a ir adquiriendo de forma gradual conforme vayamos practicando. Eso sí, ¿eh? O sea, no vas a tener un despertar espiritual si no practicas el programa. O sea, no esperes a tener ese resultado si no pones en marcha el programa de gobierno. Creemos que esa es que es de suma importancia entender que ambos tipos de despertares espirituales son fundamentales o son fundamentalmente iguales. Uno no es mejor que el otro. Uno ocurre súbitamente mientras que el otro ocurre gradualmente. Pero ambos hacen lo mismo, producen un cambio de personalidad que resulta en tu recuperación. Entonces necesitamos, requerimos, pedimos ese cambio de personalidad. Por eso no nada más es dejar de consumir, compañeros. Ojalá fuera nada más asistir a las juntas y estar sentadito, escuchando, y ya con eso vas a tener la recuperación, ¿no? Pueden pasarse 10 años la gente en un grupo escuchando juntas y no por eso van a tener recuperación. Tienes 10 años, sí, tienes 10 años sin consumir, pero el tiempo no va a determinar la recuperación. ¿Sabes qué determina tu recuperación, compañero? Tu actitud, tu forma de pensar, ¿no? Tu forma de comportarte. Cuando tus palabras y tus pensamientos coinciden con tu comportamiento y tus conductas, ahí llega a haber un sano juicio. Llega a haber un sano juicio a través de la práctica del programa, dice el segundo paso, cuando tus pensamientos, tus palabras y tus conductas coincidan las tres entre sí. Ahí va a haber un sano juicio. Si el día de hoy piensas una cosa, dices otra cosa, y haces otra, no hay sano juicio. Y probablemente no haya un sano juicio, no porque estés loco, ¿no? No va a haber un sano juicio porque no has practicado el programa, ¿no? No puedes hacerlo, no puedes lograrlo. El concepto clave del apéndice 2 y en muchas formas del libro grande es el cambio. Tan solo en la página 268 las palabras cambio, cambios, sacudimientos y transformaciones aparecen 9 veces. ¿No? El libro grande trata sobre el cambio. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Cambio de juicios y actitudes. Yo por eso no les creo. Muchas veces a los compañeros no les creo. Porque ellos pueden decir, ¿no?, que sí, que esta vez es la última, es la mejor, no, padrino, que esta vez lo vamos a hacer y véame cómo estoy. O sea, pueden decirte misa porque así somos los usuarios, ¿no? Y al final de cuentas, nuestro comportamiento habla sobre lo que somos, sobre lo que queremos hacer o sobre lo que pensamos. Entonces, por eso esta parte del libro grande, en la página 268, dice: las palabras cambio, cambios, sacudimientos, transformaciones aparecen 9 veces. El libro grande trata sobre cambios. Me compartían el sábado que fui a compartir. Me decían, es que, pues, ¿qué hago, padrino? No, si yo ya prometí 1000 veces, yo ya dije que no iba a consumir, yo ya, pues ya no me creen, ¿no? Ya el libro de las excusas ya me lo acabé, ya no tengo
mentiras que decir, ni justificaciones, ni promesas a la familia, ya no me cree la familia. ¿Qué puedo hacer? Y digo, mira, ya no te creen, ¿no? Porque pues has mentido muchas veces a través de la enfermedad, ¿no? Te has vuelto mitómano, ¿no? Crees tus propias mentiras, pero la única manera el día de hoy que ellos te puedan creer, si tú esperas que ellos lo hagan, y tampoco yo creo que es algo sano, sin embargo, es que tú ya dejes de hacer daño, ¿no? O sea, yo pues ya no prometo, tú ya no deberías de prometer, tú lo que debes de hacer es mantenerte sobrio, trabajar contigo mismo y dejar de hacer daño. Es la única manera en que la gente se va a dar cuenta de ese cambio que tú estás por hacer o de ese cambio que tú estás haciendo, porque las palabras pues son palabras, ¿no? Y muchas veces no coinciden nuestras palabras con nuestros hechos. Entonces, la palabra cambio es esencial dentro del programa. Tiene que haber un cambio, porque muchas veces eh, llegamos a un grupo y seguimos actuando de la misma manera, seguimos teniendo los mismos pensamientos, llegamos al grupo sin saber quiénes somos, sin saber dónde estamos y mucho menos a dónde vamos. Y no se produce ese cambio, porque a lo mejor no hay un acompañamiento, porque a lo mejor no hay información de cómo hacerlo por muchos factores. Pero sales igualito que como entraste, a lo mejor con 5 o 7 kilos de más, pero sales igualito que como entraste. No hay un cambio. Yo se los comentaba, bueno, ¿cuántas de las personas que estamos aquí hemos estado 6 veces en este grupo? Pues varios alzaron la mano, yo he estado 6 veces para... Bueno, yo te pregunto a ti, ¿cuántas de esas 6 veces que has estado aquí has hecho las cosas diferentes? Es decir, has implementado un cambio en tu proceso. Pues ninguna, pues por eso. Precisamente por eso, de ahí la importancia del cambio por cosas muy pequeñas que parezcan, se tienen que empezar los cambios a llevar a cabo dentro del tratamiento de rehabilitación. En el capítulo 2, desde las líneas 24 a 36 de la página 25 hasta las líneas 1 y 2, la página 26, el doctor Carl Jung, uno de los más grandes psiquiatras de todos los tiempos, también habla sobre la enorme importancia que tiene el cambio. El tipo psíquico que surge de una profunda experiencia espiritual se refiere a los enormes desplazamientos y reajustes emocionales que suceden con una experiencia así. A esto exactamente se le refería el doctor Silkworth en la opinión del médico cuando dijo cambio psíquico. Es evidente que tanto un cambio psíquico, un cambio de personalidad, una experiencia espiritual como un despertar espiritual significa lo mismo, cambio, hacer las cosas diferentes, ¿no? Por eso nosotros trabajamos aquí en el Centro de Rehabilitación también este desarrollo de la personalidad, ¿no? Que lo mencionan aquí, porque muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Confundimos nuestras emociones, tenemos un lío, no sabemos quiénes somos. Entonces, la mayoría de las veces tenemos una personalidad estancada en situaciones complicadas o emocionalmente cargadas que vivimos durante nuestra infancia y nos quedamos ahí, ¿no? Como los niños de 30 años o de 40 años que tienen una edad cronológica de 30 a 40, pero se comportan como niños porque su personalidad fue estancada. Entonces el tratamiento tiene que ser integral, el tratamiento se tiene que trabajar con ese desarrollo de la personalidad, identificar dónde Cristian se quedó estancado, o dónde se quedó su personalidad estancada, en qué etapa de la niñez o de la adolescencia, y de ahí volver a hacer ese cambio de personalidad para alcanzar precisamente ese cambio psíquico, esa evolución espiritual, ese crecimiento de la personalidad. Reuniendo la información, revisemos por un momento lo que varias personas sabían antes de que fuese publicado el libro grande. Y antes de que se iniciara la comunidad AA, después examinaremos cómo se reunió toda esta información. El doctor Silkworth sabía que era necesario un cambio psíquico, pero no sabía, por lo menos al principio, cómo lograr ese cambio psíquico. El doctor Jung se dio cuenta de que una vital experiencia espiritual ocasionaría ese cambio. O sea, imagínense, no lo digo yo, no lo dice Bill, lo dijo uno de los más grandes psiquiatras de todos los tiempos, ¿no? El doctor Jung lo dijo. Se dio cuenta de que una vital experiencia espiritual ocasionaría ese cambio, solamente una experiencia espiritual. Entonces, a lo mejor no le creas a AA, a lo mejor no le creas a Bill, no le creas a esos 100, no me creas a mí, no le creas a nadie.
pero le puedes creer a uno de los psiquiatras más importantes de todos los tiempos. Si tú no crees en nada de esto, pues él es una persona respetable en el ámbito de la psiquiatría, muy importante en muchos aspectos, y él lo dijo, solamente puede producirse esa experiencia espiritual, o más bien ese cambio a través de una experiencia espiritual. Y trató de encontrar maneras de producir esa experiencia en sus pacientes. El doctor Silver entendió el problema completamente. Primer paso, una alergia física, junto con la obsesión de la mente. El doctor Jung conocía la solución, el segundo paso, una experiencia espiritual que provocaría un profundo cambio psíquico, pero no tenía muchos conocimientos sobre el problema de la adicción al alcohol. Ninguno de los doctores había desarrollado un plan de tratamiento. Entonces, fíjense, por eso yo creo que sí, la comunidad de AA es fundamental, pero no lo es todo, compañeros. Aquí lo estamos viendo. Esa opinión de este psiquiatra importante también lo menciona y dice, sí, es que se tiene que tratar, ¿no? Se tiene que hacer esa experiencia espiritual, se tiene que llevar a cabo para que tengas un cambio psíquico, de otra manera no lo vas a hacer. Entonces, todavía en ese momento no había un tratamiento, sabían cuál era el problema, sabían qué lo estaba provocando, pero no sabían cuál era el tratamiento. Mientras tanto, los grupos Oxford de los años 30, sobre los que hablamos en el capítulo 1, habían desarrollado un plan de tratamiento, el cual era una versión primitiva de los pasos 3 al 12, pero las personas de los grupos Oxford no entendían completamente el problema de la adicción y su solución. O sea, ya existía ese programa fue el que se le pasó a Bill, este programa de los grupos Oxford, que fueron el primer programa que se desarrolló antes del AA. Sin embargo, ellos no tenían claro cuál era la solución, ¿no? Ni el problema ni la solución. Trabajaban del paso 3 al 12. No tenían un paso 1 ni un paso 2, tenían un paso 3 al 12. Era como ellos trabajaban. Entonces, eventualmente, pedazo por pedazo, toda esa información llegaron a manos de Bill. Fue el primero en saber todo, una descripción acertada del problema, una descripción acertada de la solución y, sobre todo, y más importante, un plan de acción para la recuperación. Es asombrosa la forma en que todo lo que Bill W. necesitaba saber llegó a él. Es decir, llegó el programa de los grupos Oxford en el que trabajaban del tercero al 12 pasos, que no tenían muy claro el problema ni la solución. Sin embargo, cuando llegó a Bill este programa, esa información, él ya había vivido precisamente su experiencia de recuperación. Entonces, lo que hizo fue reunir la información, ¿no? Reunió la información y a través de él y de los 100 alcohólicos que analizaron precisamente o que estuvieron discutiendo o que autorizaron precisamente la lectura del libro azul como tal, o la creación del libro azul, fue a través de eso. O sea, lo que hizo Bill fue reunir toda esa información. Bill ya tenía, a través del médico, ya tenía cuál era el problema, ya tenía cuál era la solución, y a través del programa de Oxford y toda esa reunión, encontró el tratamiento adecuado. Entonces, él lo que hizo fue reunir toda esa información a través de su experiencia, del doctor Silver, de Jung y de los grupos Oxford, para saber cuál era el problema, que es el primer paso, que es la alergia orgánica y la obsesión. El segundo paso, que es la solución al problema y la manera de trabajar lo que es el programa en su totalidad. Entonces, el libro grande contiene la información exacta de qué necesitas saber para tu propia recuperación. Entonces, dejémonos de cosas de que te manden a leer el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. No, primero tienes que conocer tu enfermedad, todo lo que necesitas tú para tu recuperación está aquí, compañero. Libro grande, libro azul. Por eso le llaman el libro grande del Alcohólicos Anónimos. Aquí está todo lo que tú necesitas para tu recuperación. Esto es lo que se debe de iniciar. Esto es lo que se debe de mandar primero a leer. Eso es lo que primero debes de conocer. Aquí te habla sobre todo esto. En el siguiente capítulo veremos algunos de los fragmentos más esenciales que con frecuencia son los más malentendidos de información contenidos en este libro grande. Bueno,
Entonces, hasta aquí, compañeros, hasta aquí terminamos el capítulo número 7, la comunidad y experiencia espiritual. Entonces, ok, a ver, tenemos aquí, hola José Zampayo. Hola José, tiene una pregunta. ¿Y cómo se llega a un despertar espiritual? Si tú quieres saber más acerca del despertar espiritual fundamentado como tal, como lo habíamos mencionado, esta explicación de qué es un despertar espiritual o qué son despertares espirituales, José, lo puedes encontrar en la página 268, 268 a la 269, ahí puedes encontrar aquí en el libro azul qué significa una experiencia espiritual. ¿Cómo es que yo puedo llegar a tener una experiencia espiritual? Como lo vimos, hay dos tipos de experiencias espirituales, tanto la experiencia espiritual súbita como la que experimentó Bill W., que se le iluminó el cuarto, como experiencias espirituales que tenemos nosotros de forma gradual. Es decir, cualquiera de las dos experiencias espirituales que tú logres tener como resultado solamente va a ser a través de la práctica del programa de los 12 pasos. Dice el paso, ¿tienes por ahí, Ulises, el 12 pasos, por favor, para leérselos? El paso 12 habla sobre cuál es el objetivo precisamente o qué es lo que yo puedo encontrar si practico el programa, y es precisamente ese despertar espiritual. Ahorita se los voy a leer, en un momento, en lo que mi compañero me hace favor de pasarme en 12 pasos. Gracias. Se lo voy a leer como tal dice así. El paso 12. Decimosegundo paso, este es del libro de los 12 pasos, el libro verde, ¿ok? 12 pasos del programa. Dice, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Entonces, la respuesta a tu pregunta, José, ¿cómo llegar a un despertar espiritual? Dice, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos anteriores, ¿ok? Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesita la gente? El usuario, el adicto, para tener un despertar espiritual, practicar el programa de los 12 pasos. Esa es la única forma que sé o que puedes obtener o que puedes llevar a cabo tú para obtener ese despertar espiritual. La práctica del programa. No aprendértelo, no rezarlo, no terapiar, es practicar el programa tal y como, ¿no? Bill lo hizo. Bill, antes de que se iniciara este programa de los 12 pasos, él, a través de su experiencia, practicó sin querer o sin darse cuenta el programa de 12 pasos. Lo puso en práctica, tuvo resultados, y tan es así que él determinó, a través de su experiencia y de la comunidad de los 100 alcohólicos y drogadictos que dejaron en este caso alcohólicos, que dejaron de consumir, se hizo la literatura, se hizo el programa de dominio. Entonces, si uno quiere un cambio psíquico como tal en nuestras vidas como usuarios o adictos, necesitamos un despertar espiritual, y ese despertar espiritual lo vas a obtener solamente practicando de forma correcta los 12 pasos. Espero haber contestado a tu pregunta, y ahí está, ahí puedes ver en el 12º paso, como dice, habiendo obtenido un despertar espiritual, después de la práctica de los pasos anteriores, trabajamos con la demás gente. Entonces yo, ya para terminar, vuelvo a repetir esta parte que a mí me gusta mucho y que el día de hoy yo la practico. No es necesario, o sea, no es que las juntas no funcionen, ¿no? Claro que funcionan las juntas. Puedes ir, gracias a ti, José, puedes asistir a las juntas, puedes ir todos los días, está bien, no es nada malo ir a las juntas, está perfecto, yo te sugiero que vayas a las juntas, pero no simplemente por el hecho de asistir a las juntas es que va a haber una recuperación, no simplemente por el hecho del paso del tiempo va a haber una recuperación. Lo que te va a dar una recuperación a ti, a mí y todos los que necesitamos recuperarnos de esta enfermedad
o por lo menos tener una calidad saludable de vida el día de hoy, es un crecimiento espiritual, un desarrollo de personalidad compartido con catarsis, compartido con terapias y compartido en ir a tus juntas. No simplemente por el que quede claro, no, la abstinencia te va a dar un crecimiento espiritual. Lo único que te va a dar un crecimiento espiritual, un desarrollo espiritual o esa recuperación va a ser la práctica de los 12 pasos. Si a los 12 pasos tú le quieres meter la parte terapéutica, la parte clínica, la parte psiquiátrica, qué mejor, ¿no? Para que sea integral. Entonces, bueno, pues yo les agradezco mucho su atención, a los que estuvieron con nosotros durante la transmisión, a los que no, pues bueno, van a verla posteriormente. Si tienen alguna duda, pues posteriormente vamos a leer los mensajes. Les agradecemos mucho su tiempo, la oportunidad que se dieron de seguirnos y posteriormente. Pues bueno, yo les agradezco todo a ustedes, que te pasen una buena noche y bendiciones. Espero verlos la próxima semana. Gracias.